La Tierra está al borde del colapso y aparentemente ya es muy tarde para cambiar el trágico destino de nuestro planeta. No fue solo lo que escuchamos todos en esa cadena nacional, era la sensación que el país y el mundo entero tenían. No hacía falta ser científico ni experto, bastaba con salir de tu casa y mirar a tu alrededor. Nubes constantes en el cielo a causa de la polución, un aire espeso y que de llegar a salir sin barbijo provoca un ardor en las fosas nasales. El olor a quemado es constante, ya sea por un incendio activo o porque estalló una plataforma petrolera en búsqueda de la última gota de energía que hace tiempo se agotó por completo. Cualquier forma de vida fuera de los humanos fue extinguida, en gran parte por las catástrofes naturales y cambio climático, y también cualquier posibilidad de criar animales para consumo humano, hoy por hoy, es inexistente. Al ver que el ambiente se volvía más hostil y se volvía más difícil mantenerlos sanos, se fueron realizando distintas intervenciones genéticas que resultaron en una enfermedad en estos animales que fue imposible de erradicar. La humanidad se dedica únicamente a la supervivencia hace muchos años, por lo menos desde que yo era chico siempre fue así. Se entregan raciones de comida en los centros de bienestar, que no son más que edificios enormes en los que, para abaratar costos, funcionan hospitales, laboratorios, y también 2 veces por semana se hace una cola interminable de gente para recibir sus raciones. Como ya no hay línea que separe el sector público con el privado, hace tiempo que ambos sectores se fusionaron en un único poder que regula todo. Si querés trabajar, tenés que ir a uno de estos centros para que te asignen un empleo. Ahora, la electricidad es un lujo que unos pocos pueden darse, en general aquellos en el poder o que se mueven en ese círculo, pero para el resto de personas el confort y el entretenimiento son cosas del pasado. Pero hay una esperanza, dijo el representante de la mesa ejecutiva, una especie de presidencia compartida entre políticos y empresarios que no son más que títeres de los líderes del primer mundo. Tenemos en nuestras manos una posible fuente inagotable de energía que puede revivir nuestro planeta. Habíamos escuchado promesas muchas veces, pero nunca con ese nivel de formalidad. Me acuerdo de la situación, mis hermanos más chicos estaban comiendo en la mesa, recién habíamos vuelto de trabajar con mi papá. En ese momento nos habían asignado como operarios de desinfección, que básicamente consistía en manejar la maquinaria para enterrar basura en un terreno que se extiende decenas de kilómetros. Los dos estábamos muertos de hambre, pero dejamos que los chicos y mamá coman lo que quedaba de la ración. Suponíamos que al día siguiente íbamos a conseguir más. Los dos estábamos frente a la radio, una que brindaba el gobierno en cada casa exclusivamente para escuchar mensajes importantes, y papá sacudía la cabeza, indignado. No hizo falta que me dijera nada porque yo pensaba exactamente lo mismo. Eso no iba a resultar, era otro intento fallido u otra mentira. Pero el representante de la mesa ejecutiva empezó a explicar más a detalle. Hemos recibido algo que, para aquellos que recuerden el viejo mito del catolicismo, podría describirse como una bendición, un milagro, un enviado de Dios. Hoy a las 19 horas, frente a los distintos centros de bienestar, se van a enseñar copias del fílmico que nos envió el alto mando. Ni yo ni mi padre y tampoco mi madre teníamos ganas de asistir, pero sabíamos que si no lo hacíamos era probable que haya consecuencias. Nada grave, pero eran lo suficientemente molestas como para forzarnos a ir. Cuando llegamos había una multitud de gente mirando expectante a un pequeño escenario donde se había montado una pantalla frente a un imponente proyector. Varios oficiales antidisturbios con su uniforme negro y blanco, máscaras y armas listas para disparar ante el mínimo signo de insurrección. Estaban a modo de guardia en los extremos de este escenario. Un hombre de traje salió del centro de bienestar con una enorme lata bajo el brazo, colocó el fílmico en el proyector y a los pocos minutos pudimos verlo. Era una filmación un poco brusca, pero llevado del brazo de forma pacífica y sin resistirse, un ser luminiscente pasó frente al camarógrafo, sonriendo. Parecía que estaban en un descampado, varios uniformados en ese lugar. Este ser, que parecía humano, es decir, se veía como nosotros, era mucho más alto que todos, de pelo dorado, ondulado y tez
blanca. No se podía ver con claridad porque la luz que emitía era casi enceguecedora, pero parecía estar desnudo. Mi padre susurrando hizo que notara algo. Eso pudo haber pasado en algún lugar cercano. Entre todas las fuerzas armadas que se veían en el video destacaban muchos que vestían los uniformes que estábamos acostumbrados a ver a diario. Por alguna razón supuse que ese lugar en el que estaban era en el extranjero, pero no era el caso. Fue acá. Ahora, ese descampado me parecía conocido, sobre todo el horizonte en el fondo. Había un humo negro que salía de la esquina izquierda del encuadre. Antes de que pudiera reconocer ese lugar, el tipo de traje sacó la cinta y puso otra. En esta ya estaban en un lugar cerrado. 2 enormes focos iluminaban al ser que ahora estaba encadenado al piso. Ya no tenía esa luminiscencia y su pelo le cubría la cara. Su torso tenía varias heridas y quemaduras. Un uniformado se acercó con un cable y una batería. De la nada otro hombre de saco, corbata y usando lentes de protección apareció frente a la cámara. En ese momento se encendieron los parlantes causando un pitido ensordecedor. El hombre frente a la cámara empezó a hablar en perfecto español. Este es el sujeto, lo que están llamando Ángel. Los primeros en llegar al lugar dieron testimonio de que sin mover los labios les dijo que había sido enviado para salvarnos y estoy seguro de que encontré la forma en que puede hacerlo. Antes de salir de cuadro le hizo una seña al uniformado que se acercó, clavándole la punta metálica de un cable en la espalda al supuesto Ángel, que ante el dolor liberó sus alas por un segundo para volver a esconderlas. Esta batería está muerta, sin embargo, dijo el hombre fuera de cámara, y se muestra cómo esa batería ahora alimentaba otro enorme foco. En ese momento con mi padre nos miramos espantados. Por lo que entendía, él no era creyente, nunca había hablado de eso, pero al ver ese video se persignó y pude ver que en voz muy baja dijo: perdónenos. Mientras escuchábamos los quejidos del ser celestial, mis 2 hermanitos miraban al piso. Mi madre también estaba al borde de las lágrimas, pero muchas personas alrededor nuestro miraban con genuina fascinación. Un murmullo de sorpresa y esperanza empezó a contagiar la multitud. Al final de la muestra nos dijeron que nos quedemos en nuestras casas esperando noticias del representante de la mesa ejecutiva, el señor Jerónimo Alderici, dijo el hombre de traje con un tono más que adulador. Me encantaría contarles un poco más sobre Jerónimo Alderici, pero tendrá que ser en otra ocasión. Sé que tu atención debe estar en ese ángel y la tortura a la que estaba siendo sometido. Y la verdad es que no supimos nada sobre el asunto durante un tiempo. Intentamos seguir con nuestras vidas, aunque la gente en los trabajos y por la calle no paraba de hablar sobre esta supuesta salvación. Sería fácil juzgar, pero el mundo estaba condenado. La calidad de vida era inhumana, aunque podría argumentarse que sí era humana. Nosotros fuimos los únicos responsables de llegar a esta situación. Era humanidad en su máxima y más terrible expresión. Pero un día empezamos a ver propaganda en paredones y anuncios en la radio. Jerónimo Alderici, el padre del nuevo mundo, el motor celestial. La respuesta a nuestras plegarias se repetía. Era una solución, utilizando este ángel de alguna manera sádica, suponíamos con mi padre. Y cierto día unos chicos que cada tanto aparecían en el basurero donde trabajábamos con papá para revolver la basura en búsqueda de cosas que puedan servir para algo o hasta incluso comida, me contaron que les pareció haber visto una construcción de lo más rara al límite del terreno del basurero, a unos 65 kilómetros de la entrada. En realidad los escuché cuchichear y les pedí que me contaran a cambio de una pelota desinflada que había encontrado. Y más tarde le conté a papá, sin decirle lo que pensaba que podía hacer, pero él enseguida intuyó mis intenciones. Ni se te ocurra, Lío, sabes muy bien cuáles son las consecuencias de divulgar o indagar en secretos del régimen. ¿Vos querés vernos a todos de cabeza en un calabozo? Y dije que no con la cabeza, mirando al piso y sintiéndome algo culpable. Durante un par de horas desistí de mi curiosidad peligrosa, pero por la noche, cuando lo único que se escuchaba eran lejanas detonaciones, probablemente uniformados matando el tiempo o algún rebelde, me volvió a picar esa idea estúpida, pero no actué. Al día siguiente, en pleno horario laboral, escuchamos por los altoparlantes que se llamaba a todos a que vayan al centro de bienestar más cercano. Había noticias sobre el proyecto Motor Celestial. Con mi papá fuimos lo más rápido que pudimos. Ahí nos encontramos con mamá y los chicos. Había una pantalla, esta vez considerablemente más grande que la anterior y al menos el doble
de uniformados y antidisturbios. A los 5 minutos de haber llegado, la pantalla se encendió. Estaba Jerónimo Alderici junto al hombre que había mostrado al ángel en la filmación que nos obligaron a ver. Alderici usaba un traje que parecía de gala, mientras que el otro hombre, que esta vez se presentó como César Lupiot, él ahora estaba usando un ambo blanco, pero se notaba que abajo tenía una camisa y corbata. Alderici dio un breve y soberbio discurso en el que se autoproclamaba el salvador del mundo y futuro líder mundial. Mientras tanto, Lupiot parecía dar órdenes para quienes estaban detrás de cámaras. Ni bien terminó el interminable discurso de Alderici, casi interrumpiéndolo, Lupiot caminó hacia la enorme plataforma, donde una cámara lo siguió. Había un telón negro que ocultaba algo. Sin más preámbulos, les presento al motor celestial. El telón se abrió y lo que vi me revolvió las tripas. Una maquinaria espantosa conectada con cientos de cables al ángel tan gruesos que parecían mangueras. Ahora estaba perpetuamente de pie sobre una plataforma, donde se lo mantenía en su lugar con aros de acero en todas sus extremidades. Su sangre brillaba, brotaba constantemente de él, suplicaba que lo dejaran ir, que él estaba ahí para ayudarnos. Pero no insistió más de una vez. Al ser ignorado, simplemente se quedó ahí, aceptando su destino. Lupiot, con una seña de mano, mandó a que se encienda la máquina, lo que causó tanto dolor en el ángel que empezó a gritar desconsoladamente. Me quería largar a llorar ahí mismo, pero además de mi familia parecía que era el único. El resto de la gente veía en esa tortura un espectáculo fascinante, un descubrimiento científico, una salvación. Entonces las viejas luces de la calle, que hasta el momento parecían un recuerdo amargo de lo que el mundo solía ser, se encendieron. Bueno, algunas, la mayoría estallaron. El suministro eléctrico volvió. Volver a la civilización que conocíamos era una posibilidad, no un sueño utópico. Esto no es ni un cuarto del poder que concentra este ser. Tenemos planes de usarlo para hacer crecer el césped y plantaciones enteras que puedan alimentar a millones de personas. Todo en nuestro suelo, dejando al mundo entero a nuestros pies. Las posibilidades eran infinitas. Vivir una vida tranquila era lo que siempre quise, pero ¿cuál era el costo? Además, estaba seguro de que utilizar a un ser celestial no venía sin consecuencias, es decir, confirmaba la existencia de Dios, una entidad omnipotente que quizás no era del todo inteligente hacerlo enojar. Entonces mi papá me miró de reojo, sabía que iba a intentar alguna estupidez, lo estaba pensando, pero ¿qué podía hacer yo? El motor celestial ya era un hecho y una vez que todos vean los resultados literalmente milagrosos, a nadie le iba a importar el cómo. Una vez más nos probamos a nosotros mismos que éramos una especie vil y que merecíamos el destino que habíamos tenido. Pero esta vez fuimos demasiado lejos.